Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luisa Elizabeth Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre sistema límbico. Para empezar, podemos decir que el sistema límbico va a ser un conjunto de circuitos neuronales que va a tener como propósito controlar todo lo que vendría a ser el comportamiento emocional y los impulsos motivacionales. Entonces, empezando, vamos a hablar entonces sobre la tabla de contenido, introducción, anatomía, función y circuito de Pepes, eso es lo que vamos a ver, y vamos a empezar con lo que es la definición como introducción del sistema límbico. Y cuando nosotros hablamos de sistema límbico va a ser todas aquellas estructuras que van a estar altamente integradas con mecanismos de retroalimentación, ¿sí? Para poder llegar a equilibrar adecuadamente toda la cantidad de información que nosotros traemos del exterior, ¿sí? Podemos decir entonces que inclusive haciendo un poquito más énfasis con los impulsos motivacionales, el aprendizaje, sentimiento de placer y castigo, se relaciona todo con el sistema límbico. Y ahora vamos a ver más adelante las estructuras que van a conformar el sistema límbico para que todos estos impulsos, tanto motivacionales o emocionales, se puedan dar. O sea, ¿cómo se van a dar? Siempre acuérdense que vamos del exterior al interior. Entonces, todo lo que podemos percibir mediante los estímulos sensoriales, inclusive también de los sentidos, va a tener una captación, ¿sí? Desde afuera hacia adentro, que eso va a tener un impacto, o bien desde adentro hacia afuera, o sea, alguna emoción, ¿sí? Que pueden darse tanto desde afuera o también de recuerdos que están dentro de específicamente un espacio que se llama el hipocampo. Ahora vamos a ver más detalladamente todas las estructuras, ¿sí? Entonces podemos también definir o decir que cuando nosotros hablamos de todo lo que estamos diciendo, el comportamiento tanto emocional, motivacional, va a estar dada por todo lo que es el sistema nervioso. Entonces partir por esa base. Y en base a eso hay diferentes niveles de actividad que específicamente el cerebro se va a ir encargando. Y cuando hablamos del sistema límbico, se va a relacionar, acuérdense, siempre con impulsos motivacionales y todo lo que vendría a ser el aprendizaje, sentimientos, emociones en sí, ¿sí? Placer, castigo. Después vemos que a grandes rasgos tenemos otros tipos de funciones a nivel cerebral que se van a encargar diferentes partes del cerebro, tanto el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, cada uno tiene su función específica. Cuando hablamos del sistema límbico es esta, ¿sí? Los impulsos motivacionales, especialmente el control motivacional del proceso de aprendizaje y los sentimientos también de placer y castigo, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a lo que es ahora cuáles son las estructuras, ¿sí? Que van a conformar todo lo que es cuando hablamos del sistema límbico, ¿sí? Si vemos, esto es la corteza y esto es a nivel mucho más profundo. Entonces no está superficialmente el sistema límbico, está a nivel subcortical. A su vez está a nivel subconsciente, ¿sí? Por debajo de la conciencia. O sea que estos son estímulos que van a ser subconscientes. Nosotros no vamos a estar conscientes en generar este tipo de estímulos, ¿sí? Sí que se va a dar por estímulos que pueden venir del exterior, que ahí sí van a ser conscientes. Por ejemplo, ver, estamos conscientes que estamos viendo las filminas y escuchando también estamos conscientes, pero de forma inconsciente nuestro sistema límbico está procesando toda esta información y está generando ciertas emociones. O inclusive se está aprendiendo. Acuérdense que dijimos que también se encarga del aprendizaje, inclusive de todos los procesos motivacionales. Entonces, el sistema límbico va a estar compuesto por varias estructuras que producen respuestas subconscientes a los estímulos, ¿sí? Y vemos que estas estructuras a grandes rasgos, como vamos a ver acá, y después detalladamente vamos a ir desglosando una por una y las funciones de cada una, vemos el giro simulado, también vemos el bulbo olfatorio que va a ser importante, el hipotálamo, las amígdalas, el cuerpo mamilar, el hipocampo. Bien, entonces, para empezar, estas son las estructuras. ¿Y por qué pongo en el medio el hipotálamo? Porque el hipotálamo va a estar en el centro de todas estas conexiones que nosotros vamos a tener desde las diferentes estructuras que vemos acá. Imagínense que esto es de la vía olfatoria, de la amígdala, tanto el cuerpo mamilar
giros simulados, núcleos septales, formación de hipocampal, van a llevar también información al hipotálamo. Inclusive del hipotálamo también va a ir señales a la amígdala, al cuerpo mamilar, al giro cingulado, a la formación hipocampal. Entonces vemos cómo las interrelaciones se van a formar como diferentes ramificaciones, ¿sí? Imaginemos que esto no está separado, esto a nivel un poco más profundo y histológicamente vamos a ver cómo vemos las radiaciones, ¿sí? Por las cuales van a salir los axones. Entonces este es el hipocampo. Y pongo en el medio porque el hipocampo a nivel del sistema límbico juega un papel muy importante, inclusive va a formar un anillo, ¿sí? Con todas estas estructuras que después vamos a ver en otra imagen, que vamos a ver si tenemos acá. Una más. Esto, ¿sí? Vemos cómo acá está el hipotálamo, ¿sí? Y todas las otras estructuras que nosotros nombrábamos están alrededor, ¿sí? El hipocampus, también todo lo que es la circunvolución del cíngulo, todo lo que es la parte orbitaria frontal que hablábamos hoy anteriormente, como la función de las cortezas frontales y la relación con el hipocampo, todo lo que es la paraolfatoria, la zona paraolfatoria. Bueno, vemos cómo acá se relaciona inclusive con el tálamo, con los ganglios basales, que después vamos a hacer un video específicamente de los ganglios basales, el hipocampo, las amígdalas que también. Entonces, vemos cómo todo esto está alrededor del, acá en el medio, el hipotálamo. Ahora, ¿por qué es importante el hipotálamo? El hipotálamo va a ser una estructura muy importante cuando hablamos del sistema límbico y no solamente el sistema límbico, sino también el sistema hormonal, porque esta es la primer sede, ¿sí? Tanto del sistema límbico como de otras funciones. Es una estructura que pesa aproximadamente 4 gramos y de acá van a tener muchas salidas, pero principalmente tiene tres direcciones, ¿sí? Va a ir una hacia atrás y hacia abajo, ¿sí? A estas regiones. También a direcciones, tanto va a ir hacia arriba y hacia adelante. Y forma así diferentes conexiones, tanto inclusive con el tronco encefálico. También se relaciona con el tronco encefálico, por eso va hacia abajo y hacia atrás. Además, el hipotálamo, que es una estructura importante que nosotros decíamos, va a tener la función específicamente de las relaciones del control, tanto órganos y vísceras. ¿Sí? O sea, se relaciona con estructuras como, por ejemplo, el corazón, las vísceras a nivel del sistema digestivo. O sea, controlan todas estas funciones de la transpiración, la frecuencia cardíaca. Entonces, del hipotálamo mandan señales y cómo se relaciona con el sistema límbico. Imaginemos que la vía olfatoria, que también vamos a ver la función, queremos oler y esta información va a pasar tanto por la amígdala, o sea, estas estructuras se interrelacionan también. La vía olfatoria se relaciona con la amígdala, también con lo que es la formación hipocampal, con el hipotálamo, porque va a tener diferentes vías, inclusive la vía olfatoria tiene una vía directa e indirecta. Esta vía olfatoria, que va a darse, por ejemplo, dando un ejemplo, estamos oliendo una comida que nos hace recordar a la comida de mamá, y esta vía de información va a ir tanto hacia la amígdala para generar un estímulo emocional y por otro lado va a ir por otra guía que va a ir hacia el hipocampo donde se encuentra la memoria. ¿Sí? La memoria tanto de corto, de más que de corto plazo, es de largo plazo, de mediano y largo plazo. Entonces, esas conexiones van a generar un estímulo a su vez en cada una de estas conexiones y eso va a llevar a nivel subconsciente a recordar, inclusive generando imágenes de cuando comíamos tal comida que nos hizo acordar. Pero viene primero del sentido de la vía olfatoria. Y esto también tiene relación con el nivel del hipotálamo porque de acá van a generarse, acá nosotros por lo tanto tenemos varios núcleos que se van a encargar de a su vez generar tanto a nivel hipofisiario estímulos para que se secreten hormonas. Entonces por eso es muy importante el hipotálamo y es la sede principal del sistema límbico. Entonces el hipotálamo va a controlar, podemos definirlo así,
corto como todo lo que es el control fisiológico, tanto la frecuencia cardíaca, la temperatura, todo lo que es el control de la transpiración, la frecuencia respiratoria, el estímulo a nivel digestivo también, puede llegar a generar más secreciones de algunas glándulas, todo mediante diferentes estímulos, no por sí solo, no un impulso directo del hipotálamo, sino por algunas interacciones neuronales que estimulan de cierta forma al hipotálamo. Y de esa forma el hipotálamo genera otra respuesta que tiene un impacto en tanto en otro órgano, ¿sí? O en diferentes zonas. Ahora, haciendo énfasis solamente en el sistema límbico, hablando del sistema límbico, tiene que ver entonces con estímulos fisiológicos, ¿sí? El hipotálamo genera estímulos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la transpiración, la respiración, o sea, todo el tema de este control. Decimos que la vía olfatoria va a estar relacionado entonces con el sentido de la olfacción, ¿sí? Y con el olor. Entonces la vía olfatoria va a tener un estímulo hacia la amígdala, ¿sí? Y de esta forma también genera una asociación con el tema de la región de la amígdala. Y otra vía indirecta que va a tener más bien con a nivel del hipocampo y con la relación de la memoria, ¿sí? Estructura a nivel de la memoria. Bien, cuando hablamos por otro lado ya de la amígdala, podemos decir que las amígdalas se utilizan en cierta forma para lo que es los sentidos de lucha y huida, pero no solamente de eso, porque acá también se relaciona todo lo que es el sentido del placer y todos los sentimientos, ¿sí? Y las respuestas emocionales que podemos llegar a estructurarnos con el hipocampo, ¿sí? Acuérdense que el hipocampo es la memoria, precisamente se encuentra acá. Entonces generan, ¿sí? Vías de la amígdala al hipocampo. La amígdala se va a relacionar con el hipocampo porque mediante estos sentimientos que nosotros vamos a generar van a mandar señales al hipocampo. Entonces cuando nosotros recordamos un tipo de sentimiento van a mandarse señales al hipocampo, ¿sí? No es cuando recordamos, cuando tenemos un sentimiento mandan estas señales al hipocampo. Entonces nosotros podemos recordar alguna imagen que nos dé tristeza y esa vía ya va a estar formada y ya va a estar en el recuerdo. Entonces cuando lo volvemos a recordar, esta vía ya va a estar formada y va a generar un estímulo emocional, ¿sí? Bueno, o sea, en pocas palabras, vuelve a experimentar los mismos sentimientos, ¿sí? Acá se vuelve a experimentar los mismos sentimientos por el estímulo, por la interconexión entre la amígdala y el hipocampo. Entonces, mucho por decir la formación hipocampal ya no tenemos, aclaramos que se encuentra todo lo que vendría a ser la memoria y las interconexiones con las diferentes estructuras del sistema límbico. Bien, en el caso del giro cingulado va a estar muy relacionado todo lo que es el sistema nervioso autónomo, la modulación e inclusive el desarrollo motivacional también. El giro cingulado es la estructura que nosotros vemos que estaba grande, que estaba alrededor del hipotálamo. Los cuerpos mamulares también es importante. Esta estructura son como dos pequeñas almendras que ahora vamos a ver una imagen en 3D donde se ve mucho más, donde medían todo lo que es el comportamiento afectivo y también sexual. Bueno, entonces más adelante vamos a ver esto que decíamos nosotros. Y hay una imagen más. Esto. El hipotálamo, como vemos, tiene varios núcleos y cada uno de estos núcleos van a tener sus funciones y como vemos, con diferentes control va a tener estos diferentes núcleos. ¿Sí? Fíjense que en el hipotálamo posterior tiene un aumento de la presión arterial, dilatación pupilar, vemos como en el núcleo foriforme tiene relación con inclusive con el apetito, el aumento de la presión arterial, rabia, el núcleo ventromedial, la saciedad, o sea, cada tipo de núcleo, fíjense cómo este núcleo se relaciona con el cuerpo mamilar y generan un tipo de estímulo. Acá también el área hipocampal lateral que se relaciona con la sed y el hambre. Cada uno de estos núcleos tiene un estímulo
en diferentes zonas del organismo, pero se van a generar a partir del hipotálamo. Ujú. Fíjense, hasta con el quiasma óptico tiene una relación y genera incluso una relación también directa con el hipotálamo. Vemos también el área propiopática medial con lo que es la contracción de la vejiga, que sabemos que en cierta forma pertenece al sistema nervioso autónomo, y vemos cómo también se relaciona con el sistema límbico, porque diferentes emociones pueden llegar a generar estímulos a nivel del hipotálamo que generan a su vez conexión con la vejiga. Bien, esto vamos a pasar. Lo que sí me interesa es ahora ver un poquito en la imagen en 3D. Así que vamos a pasar a ver en la imagen en 3D. Bien, entonces en esta imagen en 3D podemos observar todo lo que son la estructura del sistema límbico. Entonces, esta parte que están acá, todos estos núcleos que están acá, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Es toda la parte del hipotálamo, ¿sí? Y vemos cómo se encuentra en el centro. Vemos ahí cómo se encuentra en el centro. Y las interconexiones con las otras estructuras. Fíjense que esta pequeña cosita vendría a ser las amígdalas. Son como almendras, se les caracteriza, en forma de almendras. Vemos que acá está el hipocampo, que decimos que se encuentra todo lo que es la memoria. Y fíjense cómo se relaciona con la amígdala, inclusive diferentes conexiones que vamos a ver con diferentes estructuras. Fíjense que acá está el núcleo septal, que nosotros decimos que va a estar con todo lo que es las conexiones recíprocas, inclusive con las conexiones con el bulbo olfatorio, se relaciona con el hipocampo y con la amígdala. ¿Sí? Todo lo que es la relación del núcleo septal. También vemos que bueno, esta estructura no nombramos, que es la parte del fornix, sí, que conectan estas estructuras que nosotros decimos, el hipocampo con el hipotálamo con el hipocampo, con la amígdala, y vemos que todo esto que está acá, que es una estructura grande, era el giro cingulado. Sí, que nosotros decíamos que tenía que ver con el sistema nervioso autónomo, con lo que es el desarrollo de la motivación. Eso estoy haciendo así para que vean cómo es, cómo se estructura, ¿sí? Así está en nuestro cerebro a nivel subcortical, por debajo de lo que la corteza sería, nivel interno, ¿sí? Miren acá en todo lo que es la relación, bueno, acá están las amígdalas, los cuerpos mamilares que no aparecen. Vamos a ver si podemos poner en el buscador. Y vamos a buscar, a ver. Mm, ya, no aparece, bueno. Pero también encontramos los cuerpos mamilares que se encargaban, acuérdense, de todo lo que es lo relacionado con el comportamiento afectivo y sexual, ¿sí? Bueno, acá vemos la amígdala que estoy poniendo acá, haciendo clic, fíjense, amígdala, y que se relaciona con todo lo que los estímulos y que generan estímulos a nivel de la memoria para proporcionar respuestas emocionales, ¿sí? Y generar estímulos. Entonces, eso es todo. Esto era más que nada para que puedan observar de cómo se ve en 3D el sistema límbico. Entonces, si nos preguntan o para saber a grandes rasgos el sistema límbico, cuáles van a ser sus funciones y todo lo que vendríamos nombrando, tanto funciones emocionales, de la memoria, de la atención, a nivel olfatorio también tiene función del sistema nervioso autónomo, acuérdense, el comportamiento alimentario, también el comportamiento del apareamiento, porque acuérdense que también la todo lo que vendría a ser la estructura del cuerpo familiar se relacionaba también con el sentido y el comportamiento afectivo y sexual. Entonces todo eso se encarga el sistema límbico también. O sea, no es solamente cuando hablamos del sistema nervioso, tanto en general,
no, una función no solamente se va a dar en una parte en sí del sistema nervioso. Vemos cómo en diferentes partes del sistema nervioso cumplen a veces funciones tanto de emociones o como de memoria o de atención. Nosotros cuando hablamos de atención también sabemos que a nivel cortical también tiene un papel importante. Entonces, estas interconexiones no lo tenemos que poner solamente el sistema límbico tiene toda esta función y solamente se encargan de esto y lo único que se encarga el sistema nervioso es en esta área. Vemos que comparten funciones algunas áreas de nuestro cerebro que de cierta forma tienen diferentes estímulos o se van a dar por diferentes estímulos estas mismas funciones. Bueno, cuando nosotros hablamos de un circuito que no puedo pasar en alto, el circuito de Pepes, que esto tiene toda una historia de quién lo descubrió, se llamaba Pepes, el apellido, y se relaciona en general con esta red de interconexiones que nosotros estamos hablando de hoy y que forma esta modulación, ¿sí? Genera un circuito de modulación de las varias funciones que va a incluir miedo, ansiedad, tristeza, felicidad, placer sexual y de eso es cuando hablamos, inclusive en los psiquiatras, los psicólogos eh, conocen muy bien sobre el circuito de Pepes porque generan o se habla en sí de la red interconectada con los sentimientos y con las emociones. Entonces, cómo se involucra el miedo, la ansiedad, la tristeza, felicidad, placer sexual y se relaciona lógico cuando hablamos del sistema límbico. Y bueno, hasta acá el video. Decir que después vamos a hablar sobre el siguiente video va a ser sobre los ganglios basales y próximamente sí hablaremos ya de otros temas, no solamente el sistema nervioso, sino también de todo un poco, ¿sí? Entonces, para terminar, muchas gracias y decir que solo hay 2 días en el año en el que no se pueden hacer nada. Uno es ayer, otro es mañana, hoy es tu día. Muchas gracias, que tengan una muy buenos días.